Chapu, voluntario del Departamento de Investigación y Política Socioambiental de EcoHouse, y les damos la bienvenida a Política Ambiental, un espacio express para que nuestros representantes nos cuenten sobre algún tema que queremos saber los ciudadanos de a pie. Como siempre hacemos 3 aclaraciones. Primero, en EcoHouse no tenemos un partido político o una religión definida e invitamos a todos y todas a expresarse. Segundo, en esta sección vamos directo al grano, cortito y al pie, para informarnos y actuar en consecuencia. Y tercero, después subiremos la conversación a YouTube, así como salió, sin editar ni nada, para que podamos mirarla cuando queramos. Y ahora sí, saludamos a Alfredo Luenzo, senador de la Nación por la provincia de Chubut del Frente de Todos, que nos va a contar sobre el proyecto de ley de incorporación al Código Penal de delitos contra el ambiente y la naturaleza, presentado en el Congreso de la Nación, que ya tiene estado parlamentario. Así que, Alfredo, te agradecemos de antemano por estar acá y contarnos de qué se trata este proyecto de ley que, bueno, sobre los delitos ambientales. Bueno, de alguna manera el título lo está anticipando. Hoy tenemos un vacío legal en delitos ambientales. Solamente sustancias peligrosas es el que tiene algún tipo de tipificación, digamos, dentro del Código Penal. El resto de los delitos ambientales, por lo general, quedan impunes, no existen. Y creo que lo que ha motivado a reimpulsar un proyecto que ya habíamos estado trabajando con el senador Pino Solanas ha sido lo que ha ocurrido recientemente aquí en la comarca andina, donde la afectación, el impacto que ha tenido el incendio forestal, no solamente, y esto tendrá que determinarlo la justicia, por acción u omisión del hombre, sin entrar en otras consideraciones que también giran alrededor de un tema tan sensible y tan delicado, digamos, hemos perdido masa boscosa irrecuperable, o por lo menos tendremos que aguardar unos 100, 150 años para poder hacerlo, que es el bosque nativo. Cuando hablo del bosque nativo estoy hablando de la lenga, estoy hablando de cipreses, estoy hablando de especies que realmente están en extinción y que ya han sido realmente vapuleadas a través de la explotación comercial durante años y han sido reemplazadas estas especies por otras más, digamos, de interés comercial, como es el pino, por ejemplo, que además genera un problema ambiental por lo peligroso, por lo riesgoso que es cuando se produce un incendio de estas características. Digamos, esto nos motivó a reimpulsar este proyecto, pero insisto, ya con Pino Solanas en algún momento en el año 2017, 2018, 2019, se intentó llevar adelante justamente lo que nosotros proponemos ahora y que se está discutiendo en el marco de las comisiones correspondientes. En el día de hoy hubo una reunión de asesores justamente para seguir analizando, compatibilizando. Hay 4 iniciativas en la Cámara Alta para poder resolver este tema. Obviamente hay miradas distintas, las que tiene la oposición, las que tenemos nosotros. Nosotros hablamos, y en el primer párrafo creo que ahí está el detalle que tal vez no lleguemos en principio a un acuerdo con la oposición. Nosotros hablamos de la condena de 2 a 6 años, el que de un modo peligroso para la salud o la naturaleza envenenare, adulterare, emitir radiaciones o ruidos o arrojar contaminantes de cualquier tipo en el suelo, atmósfera, aguas, en perjuicio de los sistemas naturales o del ambiente en general. Lo que dice la oposición es que tiene que estar probado el daño. Y nosotros, bueno, pero también hay un dolo eventual dentro de lo que significa el daño al medio ambiente. Es un tema que podemos puntualmente discutirlo porque es ahí donde se registra la diferencia de criterios que nosotros tenemos con un proyecto que inclusive con estas mismas particularidades se intentó avanzar, pero la traba fue siempre la misma. Nosotros hablamos ya de por sí, cuando hay un acto... Sí, discúlpame. No, perdón que te interrumpa, es para hacerte una pregunta que queremos ir como de base antes de entrar de lleno al proyecto, que es que quizás para quienes nos escuchan y tal vez no saben, si muy brevemente podés contar qué es el Código Penal. Para que... El Código Penal son las normas que tipifican los delitos, los diferentes tipos de delitos. Lo que ocurre es que justamente los delitos ambientales no están dentro del Código Penal, uno de los pocos delitos que todavía no son contemplados y que tiene la posibilidad la justicia de actuar, ya sea nosotros lo proponemos y lo planteamos en el proyecto de ley, no solamente contra las personas, sino también con las personas jurídicas, digamos, las personas, los directores, los responsables, y hay un agregado que también le hemos incorporado a los funcionarios que falsean información, fundamentalmente cuando se trata de una evaluación de impacto ambiental que son aprobadas y que muchas veces sabemos que no se corresponden con la realidad. Son datos falsificados para poder permitir, particularmente en lo que tiene que ver con los recursos naturales o
humedales, por ejemplo, es un tema que está muy vinculado al desarrollo inmobiliario, el tema de las fronteras ojeras, y vemos lo que está ocurriendo con cada día se corre más en detrimento de los bosques en el norte de la República Argentina, en nuestra zona, con el incendio de bosques naturales, digamos bosques nativos, en función de un interés comercial por la implantación del pino comercial. Es decir, estos delitos no están contemplados en una norma, en un marco que es el que en definitiva es el marco donde nos movemos habitualmente, que es el marco de la ley. Esto es el Código Penal y dentro de esto obviamente el delito ambiental no figuraba. Creo haber respondido muy sencillamente lo que significa el Código Penal y la importancia que tiene que lo incorporemos, digamos, a este compendio donde obviamente sabemos qué es lo que está bien y lo que está mal, y lo que está mal la justicia lo sanciona. Supongamos por un segundo que el Código Penal hubiera incorporado los delitos ambientales el año pasado. En lo concreto, ¿qué hubiera sido diferente en cuanto a los incendios que vimos y, bueno, mencionabas también? Yo creo que son disuasivos, son elementos disuasivos en un principio, sabiendo que, digamos, pues, la actitud, la conducta, ya sea por acción u omisión, digo esto si hay una intencionalidad o es por accidente, sabés vos que digamos que esto tiene una consecuencia. Las 10.000 hectáreas que se quemaron en el mes de enero en Cuesta del Ternero, a la salida del Bolsón, entre el Bolsón y Bariloche, bueno, son 10.000 hectáreas que se perdieron por la imprudencia de un grupo de campamentistas que dejaron encendido un fuego y obviamente desencadenó toda esa tragedia de haber terminado con miles de hectáreas de bosques nativos. Es esto lo que nosotros queremos marcar fundamentalmente a partir de esta ley. Sabiendo que hay realmente una sanción, lo que creo que el comportamiento es del mismo modo que cuando nosotros tenemos un cartel en la vía pública y nos indica que en la autopista no podemos superar los 130 kilómetros, sabemos que si superamos los 130 kilómetros somos pasibles de una sanción. Bueno, en este caso, y explicado muy didácticamente, es exactamente lo mismo. Acá hay permanentemente delitos ambientales, delitos forestales en la comarca andina, en la mayoría de los casos tienen que ver con accidentes, de la imprudencia de aquellos que hacen un fuego y no se hacen responsables de apagarlo. Bueno, ahora que se sepa que un accidente de estas características es un daño al ambiente que tiene su sanción. Inclusive hay una escala, de acuerdo a la importancia que tiene, porque si vos afectás bienes personales y afectás la vida de las personas, bueno, obviamente hay una escala que va de los 2 meses a los 25 años, si encontramos la gravedad. Y si además vos eras consciente del riesgo que esto podía ocurrir, se duplican las penas mínimas y las penas máximas. Yo ojalá que este tipo de leyes sean un recuerdo del pasado dentro de pocos años, y que realmente la conducta y la educación de cada uno de nosotros frente a lo ambiental realmente sea ejemplar y no necesitemos que la ley nos esté marcando el encuadre donde nos tenemos que mover de cuidar lo que dice el Papa Francisco en la Casa Común. Digo, si nosotros no tenemos en cuenta este aspecto, tal vez es la única manera de poder trabajar, primero con educación y también con un carácter punitivo cuando se cometen los delitos ambientales. Luego, ¿cómo se aplicarían las penas en las actividades e industrias que son legales, pero que se sabe que generan graves impactos socioambientales, como, digamos, la minería o las curtiembres, por ejemplo? Bueno, eso está, digamos, no quiero leerles el proyecto, pero está, digamos, las escalas penales están previstas, y hay una serie de circunstancias que obviamente evalúan lo que vos acabas de mencionar. Digamos, el impacto en la contaminación de un río, cuando hay un dique de cola que se rompe, digamos, un hecho frecuente, lamentablemente, en la República Argentina, podemos ver en el norte del país, lo hemos visto en la provincia de Santa Cruz, lo que está pasando con el río Pintura. Bueno, esto tiene que tener una sanción. Sin embargo, pasa como una contravención o un delito de carácter administrativo y por lo general de carácter pecuniario. Es decir, paga una multa y acá no ha pasado nada. Nosotros, digamos, todo esto está contemplado en el proyecto. Hablamos no solamente de bosques, hablamos de glaciares, hablamos de humedales, y hablamos fundamentalmente del cuidado que tienen que tener las industrias extractivistas, que ojalá también sean parte del pasado en el futuro inmediato, acá y en el resto del mundo. Nosotros no podemos poner los recursos naturales, digamos, digamos, bajo la cotización de maximizar ganancias en la acumulación de riquezas que por lo general no se desarrolla en los pueblos donde este tipo de emprendimientos tiene lugar. Hablemos de la minería. Si hablamos de la minería en la escala económica, digamos, en la que se mueve, y la renta que le deja a la Argentina o que le deja a los pueblos donde están directamente desarrollándose este tipo de actividades, es muy difícil poder compensar. Además,
El extractivismo minero, digamos, tiene un periodo de corto plazo, digamos, son 10, 12, 15 años, y el daño es para siempre. Nosotros decimos, un litro de agua vale mucho más que un kilo de oro. Bajo esta consigna, la provincia del Chubut hace muchos años que viene peleando por esto. El no a la mina es prácticamente un perfil cultural que tiene la provincia del Chubut. No hay licencia para este tipo de emprendimientos. El no al basurero de Gastre, ustedes lo recordarán, hace muchísimos años atrás, también marcó otro hito en la lucha ambiental en la provincia del Chubut, y no hay ninguna posibilidad de la instalación de un basurero nuclear en la provincia del Chubut, como tampoco lo hay, Alfredo, digamos, en un debate que es muy presente, muy vigente, el desarrollo minero. perdón que te interrumpa quizás cada tanto, es para tratar de llegar a hacer todas las preguntas, más que nada. Pero bueno, te quería preguntar que comparando los 4 proyectos presentados, y como también mencionabas un poco al principio, notamos que este dice que será delito cuando haya un peligro para la salud o la naturaleza, mientras que los otros 3 hablan de delito cuando haya un daño grave. ¿Nos puedes contar cuál es la diferencia entre un delito de peligro y uno de daño? Y dar, bueno, algún ejemplo de cada uno para entender. Vamos a poner un ejemplo. Si vos derramás, elementos tóxicos a un río y no podés probar la mortandad de peces o no podés probar la afectación a la salud humana, no hay delito. Pero hay una evidencia. Es decir, si vos arrojás residuos peligrosos en un curso de agua, evidentemente generás un riesgo. Eso es un peligro, eso tiene que estar sancionado. Por eso hablamos de una escala. Y en este caso nosotros comenzamos de 2 a 6 años y luego hasta 25, depende de la gravedad. Si hubo intencionalidad, si fue un accidente, eso también está contemplado. Pero nosotros creo que el peligro potencial es como el dolo eventual. Si vos, digamos, por un accidente que ocurrió que vos se rompió el dique de cola, bueno, fue un error, fue una falla, pero hay un dolo, evidentemente, hay como pasan los accidentes de tránsito. Yo trato de ser lo más sencillo y simple posible para poder explicar por qué nosotros hablamos de un peligro de daño. Porque creo que el peligro también, cuando hay un hecho que puede eventualmente haber un incendio que en lugar de haber afectado 10.000 hectáreas, afectó 20 metros cuadrados, el daño potencial de ese incendio también hay que evaluarlo. Digamos, ¿cuál puede ser eventualmente el daño que puede provocar un accidente de estas características? Obviamente que la pena no es la misma cuando hay una intencionalidad de encender un fuego para destruir un bosque, porque hay un interés de carácter rural, inmobiliario, de lo que sea, o cuando le pasa a un campamentista que por no saber o por no estar atento, realmente se escapa ese fuego y, digamos, si genera delitos como los que recién estábamos mencionando o catástrofes como las que hemos sufrido acá en Cuesta del Ternero. Así que creo que ahí explicamos nosotros. Yo creo que el peligro sí tiene que estar contemplado, porque también es una señal de advertencia y de mayor cuidado de quienes eventualmente, o de manera intencional o de manera accidental, pueden cometer un delito mayor. En cuanto a las penas, también comparando con los demás proyectos, el tuyo es de los que propone penas más largas para los delitos ambientales. ¿Cómo crees que puede repercutir esto en su avance? En esto, yo creo que, voy a utilizar un concepto que es muy popular. Yo creo que lamentablemente a veces solamente con rigor nosotros podemos apegarnos a la ley y ser rigurosos en la aplicación de la ley. Primero lo que hacemos es incorporar los delitos al marco de la ley y luego ser rigurosos en las sanciones y en las penas cuando se comete un delito. No hay ninguna otra posibilidad, lamentablemente. Lo ideal sería que hablemos de educación y que cada uno asuma una responsabilidad, inclusive en aquellas industrias que generan daños ambientales y que podemos recorrer el país y vamos a ver en cada una de nuestras provincias cuál es el efecto. Ni hablemos, por ejemplo, de los agrotóxicos. Hablemos de lo que pasa en algo emblemático para la República Argentina, el riachuelo. Es emblemático. ¿Hay alguna sanción más que económica en aquellos que han transformado lo que era un curso de agua extraordinario en lo que es hoy una cloaca? Bueno, entonces todas estas cosas creo que nosotros tenemos que tenerlas como ejemplo para saber hacia dónde tenemos que ir, en principio con una ley, y luego trabajar, como lo hicimos hoy, con una ley ambiental, de educación ambiental, y que surja. Y los jóvenes en esto creo que tienen mucha más conciencia sin necesidad de ninguna ley que la que lo tenemos los que somos un poco más grandes, que estamos un poco desapegados a lo que significa la conciencia ambiental, que es la conciencia planetaria, tener una mirada sistémica del impacto que tiene las conductas indebidas por parte del ser humano, ya sea
en una industria o ya sea inclusive en nuestra actitud personal todos los días en nuestra relación con el medio ambiente. Digamos, la educación es una herramienta, pero también si no tenemos una ley donde sancionar y donde se sepa realmente que si vos cometés un delito de esta naturaleza, vas a pagarlo con penas en la cárcel o con una pena en suspensión, lo que sea, de acuerdo a la gravedad del delito, va a ser muy difícil poder terminar con todo lo que está ocurriendo en nuestro país, en varias facetas. Por eso yo hablo, inclusive, ¿cuántas veces se ha discutido el tema de la afectación o no de los glaciares en el marco de la explotación minera? Bueno, eso no lo tenemos que permitir. Y si hay una afectación, tiene que haber una sanción. Toda la actividad petrolera... Sí, perdóname. No, siguiendo con el tema del proyecto, vimos que el proyecto también sanciona a funcionarios públicos que aprueben informes de impacto ambiental falsos o que oculten datos, así como los que den permisos para actividades que violen la normativa vigente. En relación a esto, se nos viene a la cabeza el proyecto de zonificación minera en Chubut y los arreglos de algunos legisladores para avanzar con la minería. ¿Por qué consideraste necesario extender la responsabilidad penal a quienes se desempeñan en la función pública? Y bueno, ¿tuvo este caso algo que ver con este punto del proyecto? Absolutamente, absolutamente. A ver, se ha denunciado que el informe de impacto ambiental no tiene la rigurosidad que tiene que tener, por no utilizar otros términos. Y en esto tenemos que ser claros, no es solamente este es un caso testigo, pero podemos recorrer la República Argentina y ver, y a mí me gustaría hacer un ejercicio de todo esto. ¿Cuál ha sido el impacto ambiental en muchos de los emprendimientos cuando hablamos del extractivismo, cuando hablamos de la explotación de los recursos naturales? Si uno ve ese informe y ve los resultados de esa explotación, sin lugar a dudas que ese informe de impacto ambiental se hizo por lo menos con errores. Por lo menos con errores, y no quiero avanzar mucho más, pero por lo menos con errores. Entonces, esto el funcionario público también lo tiene que pagar. Incorporamos también aquí en esto, no solamente aquel que tiene la responsabilidad, digamos, de haber cometido un delito, sino el funcionario público que falseó algún informe de impacto ambiental. Y es un tema, muy bien lo mencionaste, que se está discutiendo en la provincia del Chubut porque organismos científicos, técnicos, de muchísima capacidad han señalado que el informe de impacto ambiental sobre el emprendimiento minero de Cerro Vanguardia, de la mina de plata que nosotros tenemos aquí en la provincia del Chubut, digamos, no se ajusta al verdadero impacto que esto puede tener. Y además, insisto, aunque esto no tenga, muchos dicen, bueno, esto no va a afectar el río Chubut. Digamos, no, acá no se trata de si, no se puede zonificar, digamos, una zona, fíjate vos el término, ¿no? Hablamos de zona de sacrificio. Cuando hablamos de zona de sacrificio, evidentemente estamos diciendo algo. Las palabras, digamos, no por casualidad elegimos este concepto de zona de sacrificio, que es así se ha señalado y así se ha ubicado la zona de la meseta central para hablar del tema de la minería. No hay zona de sacrificio sin que nos afecte a todos. Yo en este tema me parece que la pandemia nos ha dejado, tiene un espíritu pedagógico extraordinario. Nos ha enseñado que pasa algo en China y nos afecta a todo el mundo. Hoy no hay posibilidad de que un hecho que impacta en el ambiente no tenga un efecto en todo el mundo. El impacto del calentamiento global, digamos, esto es producto de lo que pasa en distintos países, de algunos que se niegan justamente con una mirada muy capitalista, muy individualista y de acumulación de riqueza, sin pensar que ese impacto nos afecta absolutamente a todos. Bueno, yo creo en esto, digo, creo que o nos salvamos todos o acá no se salva nadie. Y no quiero ser alarmista, pero un grupo de científicos, ustedes seguramente lo habrán analizado, lo habrán planteado en su momento, hace algo más de un año. El mundo dijo no tiene más de 10 o 12 años para darse cuenta que así, de este modo, no puede seguir. La pandemia nos ha dado otra lección extraordinaria en este sentido. A ver, si nosotros con esos ejemplos contundentes no aprendemos, si no damos un paso hacia un mundo donde podamos convivir, que nosotros entendamos finalmente que somos parte del ambiente, va a ser muy difícil cambiar las cosas. Pero bueno, si no va por la vía de la educación, va por la vía de la justicia. Tal cual. Y bueno, y hay quienes creen que sería útil aplicar el juicio por jurado en los delitos ambientales. ¿Vos qué pensás sobre esto? Absolutamente, yo lo estoy proponiendo. El bloque tiene una mirada en este sentido. Yo lo he conversado con Anabel Fernández Agasti, que es la vicepresidente de nuestro bloque. Ella está totalmente de acuerdo. Cuando hay dos integrantes en un jurado de una comunidad que se vio directamente afectada por un delito ambiental, no es lo mismo la soledad en que a veces se mueven algunos jueces o la justicia en un juez y un fiscal o un defensor.
esas cuatro paredes a veces generan sospechas por las consecuencias que puede tener acerca de lo que nosotros buscamos, que es cuidar un poquitito mejor el ambiente. Entonces, en esto yo no lo dejaría, ese criterio que tiene que adoptar la justicia frente a los delitos ambientales entre cuatro paredes, en un juez y un fiscal o algún otro miembro de... No, yo digo, juicio por jurados, 12 miembros de la comunidad que también estén presentes, me parece que esto es otro de los aspectos centrales que tiene que tener, y además fueros ambientales. Nosotros tenemos que incorporar los fueros ambientales en nuestra justicia definitivamente. Si no, pasan años y años y años en juzgados que no, digamos, no están preparados para esto, porque no están entrenados para esto. Lo mismo pasa con los delitos digitales, no me quiero ir a otro tema. El fuero digital en algún momento también lo vamos a tener que incorporar a la justicia. Bueno, el fuero ambiental en algún momento también tiene que estar dentro de la justicia federal. Fuero ambiental, juicio por jurados y una ley de estas características donde sepamos que cuando hay un delito hay una sanción y hay alguien preso. Bueno, ya para ir cerrando, visto que hay varias iniciativas para incorporar delitos ambientales al Código Penal, ¿cómo es el clima dentro del Senado? ¿Hay voluntad para sacar adelante y aprobar la reforma del Código incorporando estos delitos? Hay voluntad. Hoy, de hecho, te voy a dar un ejemplo, digamos, cómo hemos incorporado el concepto ambiental, más allá del tema de la pandemia, que nos está dejando, insisto, esta lección, digamos, dolorosa, pero que creo que tenemos que capitalizarla en favor de la ciudadanía planetaria. Hay un espíritu de poner a lo ambiental realmente en el foco de atención que es necesario. Cuando el presidente Alberto anunció la conformación del Consejo Económico y Social, dijo un Consejo Económico, Social y Ambiental. No podemos concebir la articulación económico-social sin tener en cuenta lo ambiental. No hay forma, no es que es una ecuación económica, la explotación de un recurso, no alcanza con la cantidad de dinero que nos deja. Digamos, ¿tiene licencia social? Primer punto. ¿Ambientalmente es sustentable? Digamos, es tolerante para la comunidad, el entorno, para el ambiente, digamos, determinado tipo de explotaciones. Bueno, esto es lo que el presidente ha dicho, me parece que esto de alguna manera está marcando un rumbo. Creo que inclusive hay referentes de la oposición que también están en la misma dirección, como es el caso de Gladys González, presidente de la comisión, que también tiene conciencia de lo que significa, la importancia que tiene lo ambiental en las políticas públicas. Bueno, incorporemos la política ambiental como una de las patas centrales. Hablamos demasiado de economía, hablamos demasiado de números, de la bolsa de valores, del dólar y todo lo demás, pero no hablamos de un valor que es irrecuperable, que es el valor del ambiente. Digamos, si nosotros no entendemos esto, no hay ni bolsa, ni dólar, ni nada que nos pueda salvar en pocos años. Así que con ese criterio creo que hay un espíritu, hay una comprensión, y es un trabajo militante, es un trabajo y yo creo, y soy un convencido de esto, que esto es gracias a los movimientos de los jóvenes, a los movimientos sociales. Estos cambios se están viendo de abajo hacia arriba, como hemos visto otras leyes. Yo creo que es ahí donde surge realmente la potencia que nosotros necesitamos en algunos organismos que todavía tienen una mirada vieja acerca de lo que hay que hacer desde la política de la administración de la cosa pública. Pero los jóvenes, la calle, los movimientos sociales, las instituciones intermedias, creo que nos están marcando un camino, y ahí es donde tenemos que mirar para poder cambiar las cosas hacia donde tenemos que ir, creo yo, por lo menos el camino que hemos elegido, tenemos que elegir definitivamente. Bueno, Alfredo, ya estamos sobre la hora. Para quienes recién se suman, estuvimos hablando con Alfredo Luenzo, senador de la Nación por la provincia de Chubut del Frente de Todos, que nos contó sobre el proyecto de ley de incorporación al Código Penal de delitos contra el ambiente y la naturaleza, presentado en el Congreso de la Nación, que ya tiene estado parlamentario. Quedará todo subido a nuestro canal de YouTube, así tal cual salió. Como saben, esta sección es cortita y al pie, así que nos vemos en la próxima. Y muchas gracias, Alfredo, por estar acá. A ustedes por el contacto, un gran abrazo. Les mandamos un abrazo muy grande.